¿Cómo logras capturar a un genio que fabrica bombas indetectables, las envía a objetivos impredecibles, deja pistas falsas para confundir a las autoridades, apenas deja evidencias forenses porque utiliza materiales de desecho para fabricarlas y eso lo puedes encontrar en multitud de lugares, y que encima vive aislado en los bosques de Montana sin revelar sus crímenes a nadie? Este fue el desafío al que se enfrentaron en el FBI persiguiendo durante más de 15 años a Theodore Kaczynski, Ted Kaczynski, alias Una Bomber o U-Bomb en inglés, nombre que utilizaron para referirse a los objetivos a los que se dirigía: Un de University, A de Airline y Bomb de Bombing. Alrededor de 150 personas llegaron a formar parte del equipo completo que intentó atraparlo. Hasta 1978, y quedaros con esta fecha, nadie en el FBI conocía a Ted a sus 36 años, nació en 1942, puesto que hasta entonces nunca había cometido ningún crimen y tampoco había desafiado a las autoridades. En ese año envió su primera bomba a la Universidad de Illinois, reputadísima por sus investigaciones e innovaciones en tecnología a nivel mundial, y de hecho cuenta con varias facultades de ingeniería que están entre las mejores de Estados Unidos, repitiendo Kaczynski esta acción hasta en 15 ocasiones más. Pensad que lo atraparon en abril de 1996, cuando tenía 54 años. En 3 de los ataques hubo un fallecido en cada una de las ocasiones, en otro un herido muy grave, y en las demás, pues bueno, distintas heridas y lesiones a diferentes personas. Como lo nuclear de esta sección de vídeos ya sabéis que es armar una historia de desarrollo, y en este caso para entender cómo alguien con una mente brillante llega a realizar una conducta criminal, vamos a recoger la información oficial de la web del FBI, también del libro del hermano de Ted, David Kaczynski, más los 2 volúmenes que escribió Ted como manuscritos, que llamó Verdades y Mentiras, más su manifiesto, que fue lo que realmente lo delató, porque el hermano y la mujer de este identificaron los escritos y fueron los que pusieron en alerta al FBI. Detalles de una autobiografía de Ted de 1979, aunque llegó a escribir 4, algún libro más que ha publicado, un par también de investigaciones de otros autores, etcétera, etcétera. En la descripción del vídeo os dejamos todos los libros a los que vamos a hacer referencia. Como su historia es muy larga y creo que podemos sacar muchas cosas interesantes, vamos a dividirla en 2 vídeos. En el primer vídeo, que es este, vamos a ver un poco toda su trayectoria personal, familiar y académica, y en el segundo vamos a ver qué sucedió desde que dejó su puesto de profesor en la universidad hasta que se marchó al bosque y posteriormente empezó a poner bombas. El hermano de Ted comienza su libro diciendo que nunca se le había ocurrido que su hermano fuese capaz de ser violento, puesto que anteriormente no había dado muestras de ello. Sí que es cierto que en los últimos años, de forma verbal, en cartas dirigidas a sus padres, se había mostrado muy agresivo, pero jamás había realizado un acto de violencia física ni contra una persona, ni contra animales, ni contra propiedades. Señala que Ted, por lo menos en los últimos años, sí que tenía una obsesión por los efectos negativos de la tecnología, que esto lo veremos en la segunda parte del vídeo, porque analizaremos, entre otras cosas, su manifiesto, La sociedad industrial y su futuro, que envió al New York Times y al Washington Post para que lo publicaran a cambio de dejar de enviar bombas. David también cuenta que no recuerda una época en la que no supiera que su hermano era especial, en el sentido que era muy inteligente y que su familia tenía eso en muy alto valor, sin contar con que estamos situados en la década de 1950, es decir, la época de la carrera espacial. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. En la que, por cierto, también se vio involucrado Bobby Fischer, y sobre él ya hicimos un vídeo completo. Y en esa época tened en cuenta que se valoraban mucho las habilidades científico-técnicas, llegando a ser algo muy importante a nivel político, como siempre, e incluso cultural por extensión. Señala también que Ted siempre buscaba el razonamiento de las cosas, aunque tú emitieses una opinión, siempre preguntaba en qué argumentos lógicos se basaba. Era muy ingenioso porque creaba artilugios
que eran útiles para el día a día con elementos muy sencillos que tuviera por casa o en la caja de herramientas del padre, y además no toleraba la mentira. También dice que nunca dudó ni de la lealtad ni del amor de su hermano, ni sintió nunca la más mínima inseguridad a su lado. Esto que cuenta David es algo muy diferente a lo que os contaría el hermano de alguien que tuviese un trastorno de conducta de inicio temprano y que nos haría pensar en un temperamento desviado / patológico de fábrica. En el vídeo Comprendiendo la personalidad tenéis una explicación sobre esto. Esto que narra David es de cuando él tenía aproximadamente 10-11 años y por tanto Ted tenía 17-18, es decir, con una personalidad ya afianzada que pocos cambios iba a desarrollar durante el resto de su vida, porque como sabemos la personalidad es algo que permanece muy estable desde la adolescencia hasta el final de nuestros días. No obstante, puede suceder algo en el ambiente que nos haga modificar el núcleo de nuestra personalidad, pero tendría que ser algo muy impactante y sobre esto hablaremos en referencia a sus padres y algo que sucedió en la universidad. Antes de eso, cuando Ted tenía aproximadamente unos 14 años y David 7, este le había preguntado a su madre qué le sucedía a su hermano, puesto que no tenía amigos y no parecía que le gustasen demasiado las personas. Prefería pasar tiempo solo, construyendo cosas, etc. Y la madre le dijo que eso era por un evento que había sucedido cuando Ted tenía 9 meses, porque le había salido una erupción, lo tuvieron que llevar al hospital y como de aquella los padres no se podían quedar con los niños, le habían tenido que dejar solo y que eso lo aterrorizó. De ahí la madre siempre ha especulado que Ted seguro que pensó que lo habían abandonado, que ya no lo querían y que no iban a volver a por él. Ahora bien, sobre esa anécdota, el propio Ted en sus manuscritos dice que su madre siempre llevaba todo a la exageración, emocionalmente hablando, algo que su hermano también corrobora, además de no querer admitir nunca que habían sido ellos los que le habían tratado mal y que siempre intentaban echar balones fuera diciendo que todo se debía a esa experiencia traumática. Ted cuenta que no es cierto que fuera asocial, que sí tenía amigos y algunos de ellos los conservó durante unos cuantos años, pero que no le gustaban las actividades sociales organizadas y supervisadas por adultos desconocidos a la que le obligaban a ir los padres, como los Boy Scouts, campamentos, etc. De hecho, da nombres y apellidos de su grupo de amigos con 9-10 años, para que todo el mundo pudiese comprobar que era cierto, algunos de los cuales mantuvo durante toda la secundaria. También menciona a alguna niña de clase que le gustaba, pero el punto crucial de esa época fue que al finalizar ese año le adelantaron un curso. Y esto sucedió porque la consejera escolar le administró a él y a otros varios alumnos la Stanford Binet y obtuvo un CI de 167. En 2024 seguimos con los mismos problemas cuando se dice desde un centro escolar que un niño con un CI X es no sé qué, desde un punto de vista psicométrico utilizando un test o varios, en vez de hacer una buena exploración cognitiva para comprobar los distintos procesos, entre ellos, por ejemplo, la cognición social, que es algo en lo que Ted tenía problemas. De hecho, él menciona que saltar un grado fue un absoluto desastre tanto a nivel familiar como en lo que se refiere a su estatus social dentro de la escuela. Por una parte, dice que la madre empezó a exigirle que debía brillar en representación de la familia Kaczynski porque anhelaba alcanzar un estatus social más elevado al venir ella de una familia pobre tanto económica como intelectualmente, según relata Ted, y además dice que ella tampoco tenía demasiada disciplina como para lograr algo por sí misma y que es por eso que presionaba a sus hijos para cumplir con sus ambiciones. Hasta ese momento le había exigido lo normal, que se desempeñara bien en la escuela y que se comportara adecuadamente, pero a partir del fatídico CI de 167, que por cierto Bobby Fischer obtuvo 180, y mirad cómo terminó, y no solo eso, sino que la consejera escolar le había dicho que encima podría ser el próximo Einstein, pues al parecer, por lo que cuenta Ted, la madre se llenó de fantasías grandiosas sobre lo que se suponía que él debía lograr y que incluso se dedicó a llamar a varios familiares para presumir. Algo muy significativo es que Ted dice que a partir de ese momento comenzó a perder el respeto por sus padres y esto no es raro que te lo verbalicen algunos niños con alta eficiencia cognitiva y algunos niños con TEA, sobre todo los que tienen un perfil cognitivo más destacado. Fue la consejera escolar la que decidió que se saltara un curso y sus padres accedieron,
Nadie le preguntó a él su opinión y teóricamente le dijo a su familia que era porque como él destacaba en matemáticas y física y ese era un campo en el que uno se desempeña bien solo durante la juventud, pues bueno, que había que acelerar un poco el proceso. Por estas cosas suelo decir que mucho cuidado con decir alta capacidad, talento, no sé qué, porque eso no nos dice nada en concreto sobre la cognición de un niño. Y en el vídeo sobre cómo alcanzar un rendimiento experto veréis además que precisamente el punto álgido de la carrera de un científico empieza cuando se llega a cierta madurez. Por tanto, no hay como tal deterioro rápido. Bien, pues Ted continúa narrando que al saltar de grado fue cuando empezó a tener verdaderos problemas de ajuste social porque no fue aceptado por el resto de los compañeros y cayó en la jerarquía social hasta ya acabar la secundaria. Encima recibía insultos y otras indignidades, como dice él, por parte de los chicos más dominantes, y los avances que intentó hacer con las chicas resultaron tan humillantes que ya no quiso volver a intentarlo hasta pasados los 30 años. A día de hoy se tiene mucho cuidado con adelantar un curso a ningún niño precisamente por ese desajuste social que le puede suceder a algunos, no a todos, por supuesto, por eso hay que analizar cada caso de manera individual y personalizada, además de hacer una exploración cognitiva de verdad por un profesional especializado. Ted cuenta que no fue el único tratado así, que el resto de chavales considerados como cerebritos también recibieron acoso y un trato despreciativo o vejatorio por parte de los chicos más duros, y esto a día de hoy se sigue manteniendo de la misma manera, pero dice que para él fue todavía peor porque encima es que estaba siendo abusado psicológicamente por parte de sus padres. El hermano, David, narra tanto en el libro como en distintas entrevistas que ha hecho en varios medios que sus padres eran afectuosos y amables y que él no lo vivió de esa manera. Pero Ted muestra en el manuscrito varias cartas que se escribió con el hermano donde éste dice que a Ted no lo trataron como debería. Además, al parecer la personalidad de la madre cambió tras el embarazo y el parto de David, algo que si miráis el vídeo sobre psicología del embarazo veréis esos cambios a nivel de funcionamiento psicológico que se pueden producir. Ted recuerda cómo la madre en esa época estaba muy irritable, tenía grandes arrebatos por cosas nimias, se dirigía hacia él con comentarios crueles e hirientes. Dice que eso afectó a su padre, aunque este ya era un poco raro de por sí, porque tendía a ver a las personas como sucias o enfermas, y que de mayor el padre le confesó que no podía estar solo porque no se sentía a gusto consigo mismo. Hay una anécdota que me parece muy significativa y cito de la autobiografía. Un día, cuando tendría unos 6 años, mi madre, mi padre y yo íbamos a salir a algún lugar. Yo estaba de muy buen humor y corrí a mi padre a darle un beso, pero ante su rechazo me sentí resentido y frío y me retiré. Luego me dijo: está bien, puedes besarme si quieres, pero no había calidez en su voz. Cuenta también cómo durante toda su adolescencia fue el blanco de frecuentes agresiones verbales por parte de sus padres, señalándole que era groseramente inmaduro o bien un enfermo mental, y abro paréntesis. Por eso en el juicio, ¿no?, para ver si le condenaban a cadena perpetua o a la pena de muerte, él incluso fue en contra de sus propios abogados porque no quería un diagnóstico de esquizofrenia, pero era la única forma de salvarle de la pena de muerte y al final lo aceptó. Con el hermano sí que tuvo una relación más positiva que negativa, pero aún así siempre sintió que no encajaba del todo con su familia. Por tanto, parece que tenemos un cóctel de cosas entre su propia personalidad, la de sus padres, y si tenían algún problema que de aquella época, pues por lo menos no fue diagnosticado. La época en la que estaban, ¿no?, a nivel político y a nivel sociocultural, el salto de grado, el no ser aceptado por los compañeros e incluso ser acosado, el no poder avanzar con las chicas de su clase porque no le tenían demasiado en consideración o incluso lo humillaban, más la presión de logro, van conformando un poco esta historia de desarrollo. Y dice que fue a partir de esa época cuando empezó a volverse más hosco e irritable y que quizá eso fue lo que llevó a sus padres a interpretar su conducta en términos de psicopatología. A pesar de todo, hasta los 16 años no llegó a estar lo que podríamos considerar socialmente aislado, porque, aunque no se llevaba bien con los compañeros de clase, seguía manteniendo contacto con los amigos que hemos dicho antes. Y una cosa muy interesante es que sus amigos, al parecer, eran como él, es decir, eran muy poco activos socialmente
y ninguno había conseguido pareja. En su tercer año de secundaria volvieron a saltarle un curso y ahora ya se encontró con compañeros 2 años mayor que él. Estos no le insultaban, pero sí le trataban con condescendencia y cuenta que solo consiguió hacer un amigo. Habla también de una cosa muy interesante y cito de nuevo: hasta que fui a Harvard, mi adolescencia tendía a ser una alternancia entre diferentes tipos de aburrimiento. Un día aburrido en la escuela, una visita aburrida con un amigo, unas pocas horas aburridas desperdiciando el tiempo en mi habitación del ático, otro día aburrido en la escuela. Esto no significa que nunca me divirtiera estando solo o con mis amigos, pero el aburrimiento era un problema persistente para mí. Y esto es algo bastante frecuente, por ejemplo, en niños con alta eficiencia cognitiva. También en niños con TDAH, pero como hemos visto en esta historia de desarrollo, no hay nada de momento que nos vaya indicando que podría ir por ahí. Otra cosa que me parece importante destacar es que presenta registros médicos, escolares e incluso a nivel universitario, donde múltiples profesionales independientes de su familia hacen comentarios sobre su personalidad. Amigable, cooperativo, tranquilo, muy inteligente, controlado, tiene buena salud en general, es muy maduro para su edad, tiene poca habilidad en deportes organizados, habla de manera fluida y agradable, planificador y trabajador, es eficiente y realista, es extremadamente estable. Algunos profesores opinaban que sobreestimaba sus habilidades, pero él dice que en realidad las infraestimaba, porque luego cuando veía comentarios de los profesores se sorprendía de que lo elogiaran. Ligeramente tímido y reservado, trabajador constante, es ordenado, llega puntual a clase y con los materiales necesarios, presta atención a las instrucciones, etcétera, etcétera. Lo único que dista un poco de esta imagen es que en las calificaciones finales de secundaria, de 5 maestros que puntuaban entre medio, alto, bajo, ¿no?, en X comportamientos, hubo 3 de 5 que calificaron como bajo su apariencia personal y 2 de 5 su ajuste emocional, pero tampoco es demasiado. Y encima es que esto coincide con la época en la que él manifiesta que se encontraba peor. La consejera escolar que determinó el CI 167 lo tilda también de excepcional en distintos aspectos, no solo académicos, también a nivel social, a nivel personal, en el formulario que envió a Harvard. Todo esto no encaja con el perfil clásico de comportamiento disruptivo, de meterse con otros, de ser cruel, de no arrepentirse de actos una vez que se ha dañado a otros o las propiedades de otros, que esto ya lo explicamos, ¿no?, en el vídeo sobre el acoso escolar y el trastorno de conducta grave. Tampoco parece que fuese manipulador ni encantador de forma superficial, ni que el resto de compañeros lo tuvieran en alta estima y lo siguieran como un líder. Toda esa parte que sería menos antisocial, pero un poquito más con las características de lo que llamamos psicopatía, ¿no?, que en principio no parece que hubiese nada de esto. Entró en Harvard a los 16 años con una beca y ahí manifiesta que se sintió en la obligación de intentar hacer amigos, porque sus padres siempre lo criticaban por eso, pero tampoco consiguió encajar. Durante el primer año compartió habitación con otros estudiantes brillantes y de hecho señala que él se veía bastante normal en comparación con los demás. Desde Harvard enviaron a los padres un folleto sobre los servicios que tenían de salud mental y ahí pensaron que quizá habían visto algo en TED que no era normativo. Pero TED cree que eso mismo se lo enviaron a todos los alumnos porque el asesor / vigilante instructor que tenía los de primero envió un informe a la familia señalando que sí, que era muy reservado y muy callado y que, bueno, no parecía tener más intereses que el trabajo, pero que no era desagradable, sino que, bueno, simplemente se aislaba del resto de compañeros. Otra cosa que decía este asesor instructor, y además el hermano sí lo corrobora, el propio Ted y la propia familia, es que Ted era un músico excelente. De hecho, tocaba el trombón y el asesor no entendía muy bien por qué no se había unido a la banda de la Universidad de Harvard y añade que, bueno, que tampoco parece que le importase estar demasiado solo y que era muy independiente y organizado y que su falta de interés por algo que no fuese la ciencia le había llevado a obtener calificaciones más bajas, por ejemplo, en ciencias sociales y en humanidades. A esto Ted añade que él no había percibido que los compañeros intentaran incluirlo en ninguna actividad ni buscaron su amistad, que él sí que lo intentó al principio,
pero que como no fueron muy receptivos, pues bueno, lo dejó sin más y especula que quizá era porque venían de mundos culturales muy diferentes. Sí que probó a unirse a la banda de la universidad, lo que pasa que les pedían no solo tocar allí, sino hacer como una serie de actividades con los del fútbol, y dijo que eso lo odió, y además luego se paró a pensar pues que quizá la banda le iba a restar mucho tiempo de estudio y que por eso renunció. Durante los siguientes 3 años vivió en una de las casas residenciales que hay en la Universidad de Harvard, llamada Eliot House, y el supervisor de los estudiantes, que allí también tenían otro, dijo que se le oía tocar el trombón en su habitación, notas melancólicas, que su historial académico era bueno, que los compañeros habían intentado incluirlo, aunque Ted vuelve a decir que él no recuerda que eso sucediera. Comía solo en el comedor, sentado de espaldas a todos los demás, y añade el vigilante que quizá para él su vida era más brillante de lo que les podía parecer al resto. Claro, yo a medida que voy leyendo todo esto y comparándolo también con el libro del hermano, ¿no? Con las entrevistas, con otros escritos, me recordaba mucho a niños, adolescentes y adultos jóvenes que han pasado por consulta y que conozco también a nivel personal, que están dentro del espectro del autismo. Esto no significa que porque alguien cometa un crimen tiene que tener un trastorno del neurodesarrollo, tiene que tener una enfermedad mental o tiene que tener X o Y. Hay muchas personas, de hecho la gran mayoría, el 90 y tantos, que cometen crímenes no tienen ningún trastorno de ningún tipo. Por tanto, no significa nada, ¿no? Pero toda esa parte de cognición social tan deficitaria me hace pensar bastante en el espectro del autismo. Así que me pregunté si otros habrían observado lo mismo y si habría algún artículo, alguna noticia, alguna entrevista o comentario en el que se dijese eso. Solo he encontrado un artículo, que os lo voy a poner por aquí, y lo voy a enlazar con el hecho de que varios profesionales en el juicio dijeron que Ted no tenía ninguna enfermedad mental. Y os dejo también el sitio donde podéis ver los sumarios del juicio. Se ha hablado y especulado mucho también sobre un experimento que se hizo en la Universidad de Harvard con los estudiantes más brillantes, y Ted en sus manuscritos lo comenta. En el segundo año de universidad participó voluntariamente, aunque dice que sí que fue persuadido, convencido y de alguna manera presionado para ello, y que además eso, analizándolo después, pues no fue muy juicioso de su parte, en un estudio psicológico dirigido por el profesor Henry Alexander Murray. Si miráis la biografía de este hombre, vais a ver que fue el fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Boston y además desarrolló uno de los test proyectivos más conocidos, que es el test de apercepción temática. Hoy día, ¿no? Ya sabemos que las técnicas proyectivas no tienen mucha fiabilidad ni mucha validez y que la evidencia empírica además es limitada, algo que explicamos en el vídeo sobre psicoterapia basada en evidencia. Ted señala que durante 3 años pasó por una serie de entrevistas, rellenó multitud de cuestionarios, tuvo que hacer una de sus autobiografías en 1959, específicamente para esto, y hubo otros tantos estudiantes que también formaban parte de ese estudio, pero que el centro del profesor Murray nunca reveló, ni siquiera a los abogados, las conclusiones de las pruebas. Lo único de lo que tiene constancia en ese sentido es a través de un libro de un psicólogo social, Kenneth Keniston, que participó en el estudio, le hizo alguna de las entrevistas allí en Harvard y además era uno de los instructores jóvenes que vivían en la misma casa residencial que él y que nunca le devolvía el saludo, quizá para enfurecerlo, según cuenta el hermano en su libro. El psicólogo social cuenta que Ted fue incluido en el grupo ideológicamente alienado, en el que los sujetos reportaron fuertes sentimientos de extrañamiento cósmico, y Ted dice que él en ningún momento reportó sentimientos de tal cosa. Yo entiendo que esto es una interpretación psicoanalítica de las respuestas de Ted y del resto del grupo. Traducido, básicamente sería una sensación de ser extraño o ajeno a uno mismo y al entorno, pudiendo producirse pues como una especie de desconexión a nivel emocional de esa realidad, ¿no?, cotidiana, incluyendo pues sentimientos de desapego, de despersonalización, de desrealización, donde las personas se sienten un poco como observadoras externas de sus propios pensamientos, de sus sentimientos, experiencias, etc. Pero lo de la esquizofrenia que esgrimían en el juicio no salió de aquí, porque los abogados de Ted no consiguieron los resultados. Y aunque eso le salvaría de la pena de muerte, Ted rechazó a los psiquiatras de la defensa
porque no quería tener un diagnóstico de trastorno mental y que eso empañara las ideas de su manifiesto. Lo que pasa es que los abogados de Ted, en un alarde paternalista y contrariamente a lo que quería su cliente, consiguieron que varios expertos en salud mental dijeran que tenía esquizofrenia paranoide a través de sus escritos y por el estilo de vida ermitaño y confinado que había llevado los últimos años. Del experimento de Harvard solo se consiguieron algunos fragmentos, y esto lo relata el hermano en su libro, donde cuentan que uno de los sujetos entrenados, que yo entiendo que era Keniston, debía comportarse de manera ofensiva e insultante con Ted, con sus creencias, con sus valores, con sus características personales, etc., mientras permanecía conectado a una máquina que iba registrando su actividad fisiológica, y continúa diciendo que los experimentos implicaban la humillación calculada de los sujetos brillantes para ver cómo reaccionarían a ataques agresivos y estresantes sobre sus creencias y valores. Hay un libro de otro autor años después, Alston Chase, que se escribió bastante con Ted cuando ya estaba en prisión, donde habla del experimento y recoge cómo muchos sujetos de esa época, no solo Ted, reportaron sentimientos de ira, nihilismo y alienación, quedando varios de ellos atormentados por la experiencia, incluso pasados 20 años, con lo cual me hace pensar en un trastorno de estrés postraumático. En el manuscrito sí que es cierto que Ted no cuenta nada sobre que lo torturaran o lo humillaran, pero cuando se le preguntó en el juicio por ello, dijo que fue la peor experiencia de su vida, y al preguntarle que por qué no había renunciado a la investigación, dijo que fue porque quería demostrar que podía soportarlo y que no conseguirían quebrarlo. En la descripción del vídeo tenéis estos manuscritos y también un libro del profesor de Harvard donde explica su teoría de la personalidad y cuenta el estudio con 50 hombres de la universidad. Posteriormente os voy a dejar otro libro de 2018 donde tenéis una recopilación de datos de los estudios que se han hecho en Harvard, al menos supongo los que se puedan contar. Y con respecto a esto, siempre se ha dicho que ese experimento estaba dentro del proyecto MKUltra, que seguramente os sonará, un programa de control mental de la CIA, donde no se le explicaba a los sujetos para qué iban a ser investigados, y por eso siempre se menciona que fueron engañados. Ted comenzó a ser sujeto experimental en su segundo año en la universidad, por tanto tenía 17 y necesitó la autorización de sus padres. Y como nació en 1942, estamos hablando de que esto fue en 1959. Y el proyecto MKUltra comenzó en 1950 y fue clausurado, al menos oficialmente, en 1970. Teóricamente, desde el 50 hasta el 70 había ido disminuyendo su actividad, y algunos dicen que acabó en 1963, pero bueno, aún así eso sería un año después de que Ted se graduara. Este programa es real, existió, no es una conspiranoia, y os voy a poner el documento que sacó el New York Times al respecto y lo voy a dejar también en la descripción. Dentro de ese programa hubo alrededor de 150 investigaciones distintas, donde se utilizaron diversos métodos para manipular el estado mental de los sujetos, y hubo pues electroshock, administración de sustancias, LSD y otras, privación sensorial, hipnosis, aislamiento, abusos verbales y físicos e incluso se dice que sexuales, distintas formas de tortura, etc. En la serie Una Bomber, que sacó Netflix y que protagoniza el siempre maravilloso Paul Bettany en el papel de Ted, retrata cómo fueron las sesiones, y eso está sacado del libro del hermano. Hay que tener en cuenta que Ted participó en esta investigación / experimento desde segundo de carrera hasta el final. Y la pregunta es, ¿y qué hizo después? ¿Hay algo en su conducta que llevase a pensar que le podrían haber influido de alguna manera o incluso machacado psicológicamente de tal forma que por eso acabó siendo un criminal? Porque hasta esa fecha, y como veis en la historia de desarrollo, no tenemos en principio ningún indicio que nos lleve a pensar que podría actuar así, lo cual es bastante llamativo. Una vez que se graduó en Harvard, hizo un doctorado en la Universidad de Michigan, donde recibió además un premio por su tesis, por ser la mejor disertación, y en su manuscrito presenta las calificaciones y de nuevo distintos comentarios de personalidad sobre esa época. Muestra interés, es independiente y original, muy cooperativo y eficiente, parece demasiado seguro de sí mismo, tiene imaginación, le falta fuego, puede trabajar intensamente,
tiene una imaginación fértil, es meticuloso, minucioso, modesto y agradable, muy independiente a la hora de trabajar, etcétera, etcétera. De nuevo, nadie parece ver nada raro. Después del doctorado aceptó un puesto como profesor asistente en la Universidad de California, en Berkeley, con solo 25 años y renunció 2 años después a esta plaza para irse a vivir a las montañas, aunque no encontraría realmente un terreno hasta 2 años después, en 1971, que lo compró además junto al hermano. Él ya había decidido que no quería ser matemático y así lo cuenta, pero el dinero le vino muy bien para poder comprarse estas tierras y estar a su aire. Y muestra además una carta de John W. Addison, que era el presidente del Departamento de Matemáticas en Berkeley, que envió a su antiguo asesor de tesis, Allen Shields, y vuelvo a citar: Kaczynski efectivamente renunció el 30 de junio de 1969, dijo que iba a dejar las matemáticas y estaba muy tranquilo y relajado, al menos aparentemente. Al inicio hemos dicho que la primera bomba fue en 1978, a los 36 años, 9 después de renunciar a su puesto de profesor y 7 después de marcharse al bosque. Bien, pues el hermano comenta que cuando él se graduó de secundaria, recordemos que se llevaba 7 años con Ted, por tanto Ted ahí tendría unos 24, es decir, un año antes de renunciar a su puesto de profesor en Berkeley. Durante esos 10 años siguientes mantuvieron una buena relación. De hecho, se fueron de acampada en multitud de ocasiones y además hay una cosa interesante, y es que el hermano estuvo viviendo 8 años solo en el desierto de Texas. Viajaron juntos, compraron un terreno y por aquella época ya les había escrito una carta a los padres, Ted, diciendo o llegando a la conclusión de que el desarrollo tecnológico amenazaba tanto a la humanidad como al medio ambiente. Su preocupación principal, y cito al hermano, era la erosión de la libertad y la autonomía humanas provocada por la tecnología. ¿Creéis que suena descabellado con la información que tenemos hoy día y con cómo se está acelerando todo tecnológicamente hablando? Y aquí es donde cierro este vídeo, que continuaremos en una segunda parte donde veremos qué sucedió en esos años entre que se retiró al bosque y que empezó con los atentados. En ningún caso esta historia de desarrollo se utiliza para justificar lo que hizo, pero sí que me parece interesante cómo analizarla para ver qué podíamos encontrar. Dejadme en comentarios qué os parece, si os encaja con lo que pensabais que podíamos encontrar y qué creéis que sucedió.